¿Qué tal? Los saludamos nuevamente en una transmisión de semana. Recuerde, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad estamos conectados con el doctor David Telequi. Él es el abogado del diputado del Departamento del Atlántico, Nicolás Petro, recientemente presentado ante un juez de control de garantías para legalizar las diligencias de allanamiento que derivaron en su captura y de quien era su pareja sentimental, Day Vázquez. Doctor David Telequi, pues muchas gracias por atendernos en semana. ¿Y qué resulta de todas estas audiencias y de toda esta investigación que ha venido adelantando la Fiscalía? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a usted, a todos los televidentes. Pues simplemente estamos en el trámite normal. Se tienen que desarrollar una serie de audiencias que están programadas, solicitadas por la Fiscalía General de la Nación, y hasta ahora vamos en la primera etapa, que fue la legalización del allanamiento, la captura y unas incautaciones. Por supuesto, doctor, pero ¿los tomó por sorpresa de alguna manera que se capturara al diputado Nicolás Petro cuando ustedes advirtieron previamente que se acercaron a la Fiscalía, que presentaron los documentos, que estaban a disposición? ¿Los tomó por sorpresa esta captura? Por supuesto, y no solamente a nosotros, sino a muchas personas en Colombia que no ven con buenos ojos el que una persona que siempre estuvo pendiente de su investigación, que designó abogados desde marzo, que incluso actuó con recusaciones frente al fiscal general, es decir, que tenía una defensa pública, visible, que estaba asistiendo a todos los llamados de la Fiscalía General. Nosotros estuvimos el día anterior a la captura, incluso en una diligencia, en una audiencia de legalización de control posterior, de unos elementos materiales probatorios, lo que quiere significar que siempre estuvimos al frente del proceso y no había ningún elemento como para pensar en una situación como la que está viviendo Nicolás Petro en este momento. Ahora, se ha advertido de alguna manera, y bueno, y uno supone, doctor, usted obviamente es el experto en estos temas, que cuando la Fiscalía captura a una persona, la presenta para imputación de cargos, pues pedirá una medida de aseguramiento, si no, pues los hubiese citado a una imputación simple y llanamente. Pero entonces se solicitaría una medida de aseguramiento. ¿Usted cree que es conveniente, es necesaria, digamos, a partir de esos 11 requisitos de la medida de aseguramiento, es necesaria una solicitud en ese sentido? Bueno, de ningún modo. Es una medida absolutamente innecesaria, desproporcionada, afectatoria de todas las garantías de una persona cuyo contexto es el de un padre esperando su criatura, su primer hijo, o con una mujer embarazada a la que le practican un allanamiento a las 6 de la mañana, le quitan un dinero que era de ella para sus gastos del parto, para trasladarse de habitación, de vivienda, porque el apartamento donde vive es muy pequeño, para diversas cosas. Tenían un dinero que en ningún modo es desproporcionado y que no le pertenece al señor Nicolás Petro. Entonces estamos viendo una violación de garantías absurda, un maltrato. Nos sentimos de todas maneras maltratados por el ente instructor. Nosotros sí tenemos quejas frente a este procedimiento de traerse a una persona a hacer un show desde Barranquilla, como si allá no hubiera jueces, como si no hubiera podido hacerse virtual, como si tuvieran algún elemento serio y contundente que seguro no lo tienen, para pensar que fuera a evadir la acción de las autoridades. Con una mujer embarazada, ¿quién va a huir de la justicia? ¿Quién va a pensar en siquiera afectar la prueba de ningún modo? Además, les quiero anotar una cosa: parece ser que infiltraron esquemas de seguridad y por ende también afectarían la defensa. Es justamente la pregunta que quería hacerle, doctor. Ustedes, como bancada de defensa, durante las audiencias advirtieron que se sentían intimidados, que el mismo Nicolás Petro se sentía intimidado porque las audiencias se estaban adelantando, es decir, su cliente se encontraba en el mismo escenario con la Fiscalía y no estaba pues ahí, digamos, presencialmente la representación de su defensa, y que hicieron la solicitud puntual de que se cambiara ese escenario de audiencias para que existiera el balance en materia, digamos, de proporción en la defensa. Pues imagínese usted, si lo llevan a uno en un avión, que eso no es ningún buen trato, porque ya violándole las garantías lo pueden montar en el Concorde en primera clase, pero ya están afectándole sus derechos. Lo traen en un show mediático a la Fiscalía General de la Nación y pretenden hacer la audiencia allá en sus instalaciones, obviamente con el
San Benito de que también para mi defendido pues constituye una afrenta sacarlo a cualquier otro lado, porque todos los medios van a estar encima y la exposición pública y demás nos permite a nosotros pensar que todo está de una manera muy bien diseñada para tratar de intimidarlo, para tratar de acosarlo, coaccionarlo, teniéndolo en la casa de su contraparte. Esto es absolutamente irregular. Nosotros lo hemos rechazado, sin embargo, el propio Nicolás de alguna manera, pero eso lo vamos a reevaluar. Por el miedo a la exposición pública, pues prefirió de alguna forma que se siguiera ahí, pero eso lo estamos evaluando porque para nosotros es absolutamente increíble que la Fiscalía haga este despliegue de poder, que no lo hizo con el señor Oscar Iván Zuluaga, con manejos de dineros internacionales que comprometen cuestiones en los Estados Unidos de América, con dineros de inversiones extranjeras, con $1 millón y pico de dólares metidos en el proceso, y a mi defendido sí, lo traen como una rata desde Barranquilla y lo exponen públicamente como una cacería, como si fuera un vulgar terrorista. Le levantan a su esposa embarazada de 8 meses, que hubiera podido tener ahí la criatura debido a semejante trauma. No me parece que eso sea justo con un ser humano, sea quien sea. Por supuesto, doctor, digamos, ustedes lo han expuesto durante las audiencias preliminares. Ahora lo que se viene es la imputación de cargos, doctor. Y permítame, y en la medida que usted, por supuesto, pueda respondernos esto, ¿se ha pensado en de alguna forma aceptar responsabilidad, aceptar cargos, ahorita que ya se viene esta etapa del proceso? Jamás. Nunca. Ahora, luego, ¿qué herramientas le queda a la defensa para evitar justamente que se dicte una medida de aseguramiento, que se prive de la libertad y que se continúe con lo que ustedes han calificado como una intimidación, como un exceso de poder por parte del ente acusador? Bueno, más que todo, la carga aquí es de la Fiscalía de convencer al juzgado exactamente de que se necesita una medida de aseguramiento para Nicolás Petro, y tendrán que mostrar elementos de juicio serios, sólidos, pero que sinceramente no los vemos. O sea, lo que avisoramos en este caso, y lo decimos a la opinión pública, es que van a pretender afectar la libertad de mi defendido con anónimos, con informaciones de fuentes no formales, con chismes, con situaciones no corroboradas, pero solamente hasta el momento de la audiencia la Fiscalía escribirá esos elementos que dice tener para manifestar que se necesita una medida de aseguramiento. Nosotros estamos preparados para enfrentar esa situación. Obviamente la razón y la lógica, creo, y el sentido común están con nosotros. Es un funcionario público, un servidor que estaba en su casa en Barranquilla, como les repito, se estaba presentando, estábamos con sus abogados pendientes del proceso, no había realizado ninguna actividad contraria a las pruebas, nos estábamos defendiendo, teníamos derecho a practicar nuestras pruebas, a entrevistar posibles testigos, a realizar dictámenes y no a ser infiltrados, perseguidos como defensa. En ese escenario, doctor, y permítame ya para ir cerrando, de las advertencias que ustedes están haciendo de haber sido infiltrados, de que se afecte justamente esa defensa material y técnica, ¿cómo está ocurriendo esa infiltración? Parece ser que hay alguien que van a presentar con un anónimo, pensamos fue del esquema de seguridad, pero que está cargado de absolutas mentiras y con el don de la ubicuidad. Un personaje que, como el país lo verá, está en China y en Colombia al mismo tiempo. Es una locura ese documento, por decirlo de alguna manera. No tiene ningún sentido, no ha sido corroborado de ninguna forma. Es lo que puedo anticiparle, que de alguna manera la Fiscalía, en su afán, se fue y le consiguió las palabras a algún chismoso, y eso lo pretenden hacer pasar como fuente no formal, y advertir situaciones que están lejos de la realidad. Que Cuba o Venezuela, que mi defendido se iba a ir para Cuba o Venezuela, ¿dónde está eso, por Dios? Les repito, un hombre esperando a su hijo, ¿para dónde va a coger? No seamos tan insensatos. Sí. Doctor, finalmente,
ustedes de todas maneras en la audiencia sí dejaron sentado que había una diferencia en el trato que estaba recibiendo, por ejemplo, Day Vázquez y que estaba recibiendo el diputado, respecto de que incluso se podría estar planteando por parte de esta persona de Day Vázquez un posible principio de oportunidad, un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. A ver, yo respeto la estrategia de todos los abogados porque pues uno de mis principios fundamentales es que mis colegas son sagrados. Entonces ellos verán cuál es la estrategia a seguir, ¿cierto? En eso pues nosotros no podemos hacer más sino hacer lo nuestro, sin pensar en el resto de las personas. Ya ellos verán sus asuntos cómo los manejan. Sí vemos cierta actitud como sumisa frente a la Fiscalía General de la Nación. Eso significa, como dice el dicho popular, por el desayuno se conoce el almuerzo. Por supuesto. Bueno, doctor David Telequi es el representante legal, el abogado de Nicolás Petro, el diputado del Departamento del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Doctor David, pues muchas gracias por estos minutos con Semana. Gracias a ustedes. Y a todas las personas que también se conectaron en esta transmisión, es la defensa de Nicolás Petro, recientemente capturado con su expareja sentimental Day Vázquez y presentado ante un juez de control de garantías. No olviden seguirnos en todas las redes sociales que tiene Semana a disposición, y si quieren más información, profundizar por esta información, no olviden conectarse a semana.com.